Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hemos venido conversando en el primer bloque de este programa sobre la situación fiscal de Estados Unidos, sobre lo que se ha llamado el fiscal cliff o el precipicio fiscal que se ha estado conversando y las medidas que se han tomado en un primer momento por parte del Senado y del Congreso de Estados Unidos. Carlos, veíamos que ha habido una serie de medidas que ha venido tomando la Reserva Federal de Estados Unidos en los últimos años, ¿verdad? Pero en este año 2012 en particular hizo todo un programa de compra de bonos y todo. Tal vez si nos explicas por qué se hace eso y cómo engrana este fiscal cliff y las decisiones de tipo fiscal con estas medidas que ha tomado la Reserva Federal. Sí. Bueno, yo creo que Estados Unidos es un buen ejemplo del mal uso de políticas macroeconómicas. Efectivamente, desde hace bastantes años, pero sobre todo a raíz de la crisis última, en que se amplió el problema de la deuda, Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, entró en un programa muy agresivo de expansión monetaria, que nos ha llevado prácticamente a una situación de trampa de liquidez, en el que ya las tasas están tan bajas que no pueden bajar más, y la emisión de dinero extraordinaria que se ha hecho por parte de la Reserva Federal no ha llevado a la reactivación de la economía. El clásico ejemplo es una trampa de liquidez. Ahora, hay algunos que sostienen que si no se hubiera dado esta inyección extraordinaria de liquidez, Estados Unidos se hubiera metido en una recesión, y yo concuerdo con eso, pero ciertamente creo que hemos llegado al punto en el que más política monetaria ya no va a arreglar la situación. Y por otro lado, por el lado fiscal, vemos el problema que se está discutiendo. Ahora, creo que el origen de estos problemas viene desde hace bastante, por lo menos desde los 70. Desde los años 70, Estados Unidos entra en una trayectoria de creciente déficit fiscal, un poco parecido también a nosotros. Nosotros nos parecemos a Estados Unidos en un montón de cosas, desde aspectos macroeconómicos hasta temas políticos, ¿verdad?, de empantanamiento en las discusiones políticas. Con la administración Reagan el déficit fiscal se amplió, luego vino Bush padre, se siguió ampliando, y el único que logró generar un superávit fiscal fue Clinton. Entonces Clinton, cuando heredó un gran déficit de Bush padre, generó un superávit. Cuando Clinton terminó su presidencia, Estados Unidos tenía un superávit de casi medio millón de millones, o sea, $500 billion. Eso fue el superávit que Clinton le dejó a Bush padre, a Bush hijo, y ahí empezó otra vez el desbarajuste. Cuando Bush hijo había terminado su administración, ya el superávit de $500 billion que le dejó Clinton lo había transformado en un déficit de $500 billion. Y esto ha seguido creciendo y creciendo. Entonces, ahí hay desequilibrios estructurales profundos. Está el tema de los llamados twin deficit o los déficits gemelos, que básicamente es que la ampliación del déficit comercial por desequilibrios en el sector externo ha ido acompañada de una ampliación de los desequilibrios fiscales. O sea, los dos déficits han venido aumentando. Estados Unidos es uno de los países con un déficit comercial muy grande, y eso se parece también a nosotros. Y los políticos han estado pateando la pelota, ¿verdad?, por décadas. Las discusiones estas últimas son una muestra de esa actitud, y es increíble que en un país con tanto talento en materia de análisis económico, en Estados Unidos están la mayoría de los mejores economistas del mundo, y tiene una variedad de premios Nobel, y no se escuchan las recomendaciones técnicas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas discusiones simplistas, a veces rayanas en la ignorancia total en el Congreso, cuando tienen, digamos, las mejores universidades del mundo, las mejores facultades de economía del mundo, y no se toman las medidas técnicas que, digamos, que se podrían tomar, ¿verdad? Ahora, las medidas técnicas sería el hacer un ajuste significativo, ¿verdad?, y que pudiera haber una recesión. Sí, esto está bien estudiado. Por ejemplo, alguien de lo que ha hecho los mejores estudios es Carlo Cottarelli, que es el director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario, uno de los mejores expertos en tema fiscal en el mundo. Y Carlo Cottarelli y su equipo en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario, y esto está corroborado por otros estudios, señala que Estados Unidos necesita un ajuste fiscal como de 8% del PIB, como por 10 años, para colocar su deuda en una trayectoria sostenible. Ahora, obviamente un ajuste de 8% del PIB es un ajuste brutal. Estados Unidos, a pesar de que ha reducido su peso económico en el mundo por la emergencia de China, es todavía, el PIB de Estados Unidos representa como la cuarta parte del PIB mundial. O sea, un ajuste de 8% del PIB de Estados Unidos
mete a Estados Unidos en recesión y termina de meter en recesión al resto del mundo. Bueno, Europa ya está en recesión desde el año pasado, se prevé que se va a profundizar este año. Alemania, que se había mantenido más o menos por arriba del cero, se prevé que va a entrar en recesión también ahora a principios de año. Entonces, una contracción de 8% del PIB de Estados Unidos sería brutal para Estados Unidos, para Europa, para China y para nosotros. Entonces, esa sería la medida, digamos, técnicamente que habría que hacer en términos de que cuadren los ingresos y gastos en el mediano y largo plazo. Pero obviamente eso también tiene costos muy fuertes. Entonces, está entre la espada y la pared, ¿verdad? Si deja que se caiga en el precipicio fiscal o que lleve a cabo este ajuste, entra en recesión. Pero si no lo hace, con los niveles de acumulación de déficits fiscales, que como tú decías, han llegado a 10, 11%, ahora andan en 8%, pero en cuestión de 4 o 5 años, Estados Unidos ha saltado de una deuda PIB de 60 a 110%, casi la ha duplicado. Y con déficit, digamos, en el futuro previsible de 7, 8%, por año si no se hace algún tipo de ajuste más fuerte. Entonces, está entre la espada y la pared. Ahora, William, lo que Estados Unidos ha tratado de hacer todo este tiempo es como patear un poco la pelota para adelante, ¿verdad? Y hacer medidas de carácter monetario, bajando la tasa de interés, inyectándole liquidez, ¿verdad? Con diferentes mecanismos y evitando este ajuste que tiene que ser draconiano, pues, ¿verdad? Realmente. ¿Tú por dónde ves que debe de ir la solución de Estados Unidos? Porque al final de cuentas lo que haga Estados Unidos impacta al mundo, como dice Carlos, ¿verdad? Es que yo creo, Luis, que tanto en Estados Unidos como en Europa, como en El Salvador, ¿verdad? Cuando hay dificultades de esta naturaleza, obviamente estos problemas tienen una dimensión técnica y tienen una dimensión política. La dimensión técnica es relativamente la más fácil, ¿verdad?, de diseñar, en términos de que de alguna manera estaría orientada a decir de qué tamaño, por ejemplo, es el ajuste que hay que hacer, y uno hasta podría ponerse de acuerdo también en términos de en cuánto tiempo, ¿verdad?, es que espera lograr los resultados que se puede haber trazado. Lo que pasa es pues que eso también se enfrenta en determinado momento con, uno puede decir, miren, la solución está por aumentar la recaudación y por otro lado también disminuir los gastos. O sea, esa es una solución contable típica. Nadie probablemente en su sano juicio va a decir que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero el tema es que ya cuando se empieza a determinar, ya cuando se pasa de lo macro a lo micro, a saber cuáles son los gastos que hay que recortar, cuáles son los impuestos que hay que incrementar, entonces ahí comienzan las discusiones. Es más, aún cuando uno comienza a decir, por ejemplo, cuáles son los impuestos que hay que aumentar, uno ve en el caso de Estados Unidos discusiones como que alguien dice, no, mire, si realmente lo que hay que hacer es disminuir los impuestos, porque si se disminuyen los impuestos, entonces eso va a generar un mayor estímulo para que los empresarios inviertan más y de esa manera va a haber más crecimiento económico, y al haber más crecimiento económico va a haber también una mayor recaudación fiscal, ¿verdad? Entonces, otros, por ejemplo, van a decir lo contrario. Miren, veamos lo que pasó en los años 30. Entonces, aquí lo que hay que hacer es mejor incrementar los gastos, ¿verdad? Porque al aumentar los gastos, entonces también eso va a generar un mayor dinamismo en la economía y va a generar más crecimiento económico y va a generar una mayor recaudación fiscal. Entonces, justamente cuando uno comienza a ver ese tipo como de posiciones, se da cuenta que el problema fundamental se llama en poder lograr ese mínimo de sensatez colectiva que requiere toda sociedad cuando enfrenta un problema de una naturaleza tan grande como en este caso, pues, el que el país haya caído en una trayectoria de insostenibilidad fiscal, porque ese es el verdadero problema cuando estamos hablando de este abismo fiscal, es una trayectoria de insostenibilidad fiscal. O sea, se dice, mire, un país, ¿verdad?, que está teniendo está teniendo niveles de déficit fiscal superiores al 8% del PIB, ¿verdad?, por varios años consecutivos, y que ha permitido pues a que en aproximadamente 12 años, ¿verdad?, la deuda pública se haya duplicado. Entonces, obviamente es un país que necesita hacer ajustes, como le pasaría a cualquier familia o cualquier persona
que permanentemente está gastando más de lo que gana. Entonces, el tema es cuáles son los gastos que voy a tener que recortar, ¿verdad? Y ahí van a haber grupos de interés detrás de cada uno de los posibles afectados, así como también cuáles son esas posibilidades que tendría en este caso, por ejemplo, el gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles serían las posibilidades que tendría como para poder elevar los ingresos fiscales, ¿verdad? ¿A qué grupos les podría, en este caso, incrementar los impuestos? Que es básicamente lo que se ha discutido recientemente, que se dijo, miren, las personas que perciban ingresos superiores a $400,000 al año. Ahora, el momento político es como el ideal en Estados Unidos, para iniciando una nueva administración, nueva, llamémosle, porque es la continuidad de una, pero tiene 4 años por delante, es como el momento ideal para poder hacer los ajustes, ¿verdad? Porque en la medida que avance más el periodo del presidente Obama, pues va a ser más difícil que hagan esos ajustes tan grandes, ¿no? Sí, o sea, el hecho pues de que se esté en la segunda administración, el presidente Obama, siempre se dice pues que los presidentes en Estados Unidos al inicio de un segundo periodo es cuando más poder tienen, ¿verdad? Pero, como decíamos, lo que pasa es que también no controla la Cámara de Representantes, ¿verdad? Y como digo, pues detrás de... Porque el tema está, me parece a mí, en la selección tanto de las partidas de gasto, sobre todo ahora estamos hablando ya quizá ya más de las partidas de gasto, ¿verdad?, que tendrían que ser objeto de un ajuste, y sobre todo porque, como señalaba Álvaro, la verdad es que lo que ha habido ahora es en realidad una salida parcial a la crisis, en realidad no está resolviendo el problema estructural. O sea, a mí no me cabe la menor duda que aún con los acuerdos que se lleguen en febrero, ¿verdad?, en términos del techo del endeudamiento y de los recortes en los gastos, sin duda lo que va a quedar después de esas negociaciones es que los niveles de déficit fiscal de los Estados Unidos para los próximos años van a andar por encima del 5 o del 6% del PIB. Entonces, si van a andar por encima del 5 por el 6% del PIB, indiscutiblemente pues que las negociaciones van a tener que continuar. Bueno, vamos a un corte comercial y al regreso hablemos, Álvaro, un poco de Europa, ¿verdad? Y cómo se compara esta situación de Estados Unidos con la de Europa, para que podamos ir luego aterrizando ya en El Salvador también. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.